siguiente es el tema que marcó la jornada de ayer. Un violento hecho ocurrido en Graneros, donde finalmente un matrimonio es asesinado al interior de su hogar. La esposa alcanza a llamar al 133 de Carabineros. Carabineros llega media hora después, pero ya encuentra el matrimonio fallecido. Hay muchas dudas al respecto de lo que pudo haber ocurrido, de quiénes son estos delincuentes que protagonizaron este violento asalto con resultado de muerte. Y Nico, tú nos cuentas lo que se sabe hasta el momento, porque a esta hora hay una intensa búsqueda de las policías para dar con el paradero de estos delincuentes. Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Claro, un hecho gravísimo y que en este caso todavía tiene bastantes interrogantes respecto a la configuración misma del hecho. Si es un robo con homicidio, si es directamente un homicidio, y es parte de lo que está tratando de aclarar en este caso la Fiscalía de O'Higgins, junto también a la Brigada de Homicidios de la PDI. Desde el día de ayer ya comenzaron a hacer diligencias, primeramente en la casa, en el interior de esta parcela, pero no solo dentro del inmueble, sino que en los alrededores, puesto que, por ejemplo, hay mucha evidencia de carácter balístico en distintos puntos de la casa, y eso también va trazando distintas líneas de las posibles hipótesis que tienen acá las autoridades. Por un lado hablábamos del robo, del tema del robo y homicidio. ¿Por qué? Porque ayer el fiscal, por ejemplo, señala que a primera vista no parecieran haber indicios de que hay una sustracción de especies. Sí se forzó un acceso que no es el acceso principal de la casa, pero que preliminarmente no había sustracción de especies. No obstante, están todavía con la familia pudiendo hacer un cateo en el lugar, poder ver si es que hay algo restante o no. Y por otra parte también empezar a definir, por ejemplo, si es que acá se puede haber frustrado el robo, que es también lo que se está tratando de establecer. ¿A qué tipo de arma pertenece, por ejemplo, esta evidencia balística que se fue encontrando en el lugar, que todavía no se ha cuantificado? Se habla solamente de mucha evidencia balística y que posiblemente podría ser de distintas armas. Y ahí tomaría fuerza lo que el fiscal ayer también esbozó, muy por encima, pero señaló: posiblemente podríamos estar frente a un robo con homicidio, robo en calidad de frustrado quizás por una de las víctimas. Y eso podría tener sentido con lo que tú comenzabas diciendo, Robert, que hay una comunicación entre una de las víctimas, la mujer de este matrimonio, con Carabineros, justo cuando se está desarrollando el ingreso de estos sujetos, donde ya había disparos, y ahí posiblemente pudo haber también un enfrentamiento por parte de las víctimas para tratar de defenderse de estos sujetos. Vamos a revisar los primeros antecedentes en palabras de Carabineros, quienes llegan en primera instancia a este lugar, y también de la Fiscalía de O'Higgins, entregando antecedentes de este lamentable caso. Nosotros tomamos conocimiento a través de una llamada al 133 a la central de comunicaciones de Rancagua, de una provincia de Cachapoal, en donde se da la alerta de que hay un intento de un robo, pero no dan bien la dirección del lugar exacto donde estaba ocurriendo. Y lamentablemente ahí la llamada se cortó por parte de la persona que estaba llamando. En ese instante Carabineros, tomó el número, y gracias a eso, a las diligencias que se realizaron en el minuto, pudieron dar con el domicilio, dirección, y se constituyó personal de Carabineros en primera instancia. Fue un lapso más o menos de una media hora quizás, en poder bajar el número. Ustedes entenderán que si no dan una dirección, se ve el número, y empezaron a buscar de quién era el número, a nombre de quién estaba ese número, y gracias a eso dieron con esta dirección, este domicilio. Sí, se está investigando como un robo con doble homicidio. Hay mucha gente que está prestando declaración, todos hasta el momento en calidad de testigos. No sabemos todavía si hay especies robadas, y si hay, cuántas fueron. También existe la posibilidad de que se haya frustrado el robo, ¿cierto?, producto del desenlace que ha tenido con las víctimas, y eso es lo que tenemos que determinar con familiares y también en el lugar. Nico, Karina, este tema es realmente preocupante. Tenemos la memoria muy corta porque ocurren muchos de estos hechos tan seguido que a veces olvidamos lo que pasó hace un par de días atrás. La semana pasada, unos delincuentes ingresaron a un hogar en Chicureo y también, en medio de un robo, terminan por asesinar al dueño de casa, en este caso un ciudadano francés. Claro. Ahora se repite la historia con este matrimonio en Graneros. Tú hablabas, Nico, de un eventual enfrentamiento. ¿Existe el antecedente si es que el dueño de casa tenía algún arma inscrita para justamente tal vez usarla en el caso de que entrasen a su casa a robar? O si se alcanzó a defender, si alcanzó a utilizarla, porque también podría haber tenido una y haberse visto sorprendido, ¿no?
Sí, vamos a ser sumamente, obviamente, cuidadosos con eso, responsables, porque ayer cuando le preguntamos a las autoridades presentes allá en Graneros, no tenían aún esa información para confirmarla. Pero, por ejemplo, conversando con vecinos, amigos de las víctimas incluso, ellos nos decían que al igual como mucha otra gente que es de campo, como ellos le llaman, casi todos cuentan con una escopeta o con algún arma para, por ejemplo, empezar a disparar en la noche, un disparo al aire, como ellos dicen, cuando ven movimientos extraños en lugares donde hay muchos terrenos de vegetación entre casas y casas, y claramente ahí eso se puede prestar para que personas ingresen a algunos predios, a algunas parcelas, y cuando ellos detectan algo irregular en la noche, hacen un disparo al aire, nos comentaban. Parte de eso también lo había hecho ya alguna vez Rodrigo González, que es el hombre de este matrimonio, víctima fatal, y por eso un vecino ayer nos comentaba que ellos también creían que cuando los sujetos ingresan a la casa, si es que logró percatarse de aquello, una de las víctimas podría él haber intentado frustrar el atraco, si es que se trataba de un robo, o bien el ataque. Pero también cuando existe esta comunicación, según lo que ha constatado hasta ahora la autoridad, lo que han señalado, cuando llama a la mujer de este matrimonio al 133, hay ya un aviso de que hay disparos en contra de su casa. Y eso podría también ir de la mano con que en ese instante quizás estaba el marido de este matrimonio disparando también, tratando de obviamente contrarrestar el ataque de estos sujetos. Todo aquello es lo que se va a ir aclarando con lo que decíamos anteriormente, se está levantando evidencia todavía en el lugar, pero por lo mismo no es algo que podamos determinar aún. Sí es muy probable que eso haya ocurrido entendiendo un poco el escenario que se generó ahí, que es con lo que se encuentra Carabineros y también lo que señalaron los vecinos del sector. Pasemos a escucharlos a ellos, precisamente vecinos y conocidos de las víctimas, quienes ayer también se acercaron para conversar con nosotros y contarnos un poco el difícil momento que están viviendo ahí como comunidad. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a escuchar el ruido de la escopeta, pero esta vez, que fue, yo creo que eran las 3:05 de la mañana, porque esto desperté hasta prender el televisor, se escucha una ráfaga de disparos que yo incluso lo asimilé como estos fuegos artificiales, porque a veces los días domingos, o sea, muchos kilómetros más allá, hay poblaciones y se escuchan a veces día domingo, y lo asimilé con eso, porque era una ráfaga, después viene otra, yo me levanté, abrí incluso el ventanal de mi casa, todo, y como digo, se escuchó una ráfaga, pero jamás nos imaginamos esto. Y acá, Rodrigo González, todos nosotros, la comunidad, propietarios de acá, tenemos cartas hace 3 años que pedimos luminaria, una simple luminaria para el camino. Yo creo que con los nervios no se confundió, dio referencia a un Cristo. Efectivamente nosotros tenemos al ingreso del pasaje un Cristo, pero en varios pasajes y callejones cercanos también hay Cristos. El carabinero andaba muy perdido y circuló por todos los caminos colindantes, y no encontraba la dirección. Pues la verdad que costó, nadie sabía qué pasaba. ¿A qué hora se dieron cuenta ya que estaban estas 2 personas fallecidas? No sé, yo en la mañana, yo por lo menos ya me enteré en la mañana, cuando ya pareciera que llegaron los hijos, estaban solos ellos. Hay un hecho relevante, Nico, que mencionan también los vecinos del sector, y es que ellos dicen que hace algunos días habían visto autos sospechosos recorriendo el lugar. Autos con vidrios polarizados que habían ellos informado a las autoridades, incluso tenían comunicación permanente con carabineros del sector y habían reportado esto. Pero hoy día cobra mayor relevancia porque en ese minuto quizás no se alcanzó a fiscalizar ese auto. Y ya se sabe, de acuerdo a lo preliminar, que estos delincuentes habrían entrado por la parte posterior, ¿no? No por donde hay un guardia. O sea, tenían plenamente estudiado el lugar. Claro, había una planificación a lo menos desde ese punto de vista, porque, claro, el acceso es por la parte posterior de la parcela, y lo que tú dices, claro, Cari, es así. En el acceso principal de este lugar hay justo al lado una cabaña, una casa más pequeña, que es donde pernocta, donde vive el cuidador, el nochero, sí, podríamos decir, quien habría sido la primera persona en advertirse que ingresan por ese lugar los sujetos. Por eso que también se está acá evaluando por dónde pudieron ingresar, y que también colindante a esta parcela hay otros fundos, otras parcelas, y que no se descarta que hayan vulnerado uno de esos lugares para precisamente llegar hasta este punto de la casa de estas víctimas. Eso por un lado, y lo que señalan los vecinos, las personas de este sector, que hay una necesidad por reforzar las medidas de seguridad previo a este hecho. Sí. Piden
piden más luminarias, piden instalación de cámaras, y esto va de la mano con una declaración que ayer entrega el alcalde de Graneros, que realmente no deja de sorprender. Y él da cuenta que, por ejemplo, durante las noches es muy habitual que la dotación disponible que ellos tienen en la comuna en términos de cantidad de carabineros para poder ir a atender llamados son cerca de 2 personas en terreno. Decía el alcalde ayer, a lo más son 1 o 2 en la unidad policial y otros 2 que pueden salir a dar vueltas o hacer patrullajes, lo que habla obviamente de una falta de dotación bastante relevante. Entendemos que quizás no hay problemáticas similares a las que tenemos en otras comunas, como acá en la región metropolitana, con una ocurrencia quizás más presente de delitos, pero sin duda hay también una necesidad por tener más refuerzo en temas de seguridad en estos sectores, sobre todo por este tipo de hecho. Recordemos que también hay otros delitos que han ido suscitándose en la región de O'Higgins, muchas personas que se dedican al rubro agricultor, que han sido víctimas de vulneración en sus fundos, en los lugares donde también tienen obviamente cultivos, así como también gente que se dedica al tema de los corrales, personas que hace un buen tiempo están denunciando que hay una falta en términos de seguridad, y con estos hechos claramente hoy se les debe poner urgencia a esto, y prueba de eso fue lo que también señaló ayer el alcalde Marcelo Miñuñir de Graneros, a quien escuchamos a continuación. El dato habla por sí solo, en términos de que habían 2 carabineros disponibles, ya habían 2 ¿cierto?, en la comisaría y otros 2 que estaban, ¿verdad?, en terreno. Ese dato habla que en el fondo ya las rondas policiales que se hacían antes, ¿verdad?, en donde uno sabía o miraba la baliza, eso ya no se hace con la frecuencia que debería hacerse. Bueno, sabemos que ese es un problema también a nivel nacional, o sea, en el fondo no podríamos también nosotros, ¿cierto?, pretender, ¿verdad?, decir que nuestra comuna, la realidad nacional. Efectivamente, que nuestra comuna es la única, no podríamos decirlo así. Nico, ¿qué detalles podemos dar ahora sobre la búsqueda? Porque planteábamos en un principio que estos delincuentes habrían entrado por la parte posterior de esta casa. Podríamos pensar que huyeron de la misma forma. Entonces, ¿qué datos claves puede tener la investigación sobre qué pistas dejaron en el lugar? ¿Hacia dónde pudieron haber escapado? Si se sabe si son delincuentes ahí de la zona, son delincuentes que tal vez vinieron de afuera para poder robar estas casas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hacia dónde apunta la investigación? Por ahora, yo creo que lo primero sería poder ir estableciendo cuántas personas participan, porque tampoco hay claridad hasta ahora de cuántos son los sujetos que llevan a cabo este terrible ataque en contra de estas 2 víctimas. Por otra parte, también creemos, Robert, que lo que ayer señala la autoridad respecto de por dónde habrían ingresado es quizás lo primero que tienen las autoridades para poder ir trazando una línea investigativa, es decir, determinar por dónde ingresan, cómo llegan hasta ese punto. Ayer nosotros lo planteábamos también en nuestro noticiero, en la nota de nuestro compañero José Alejandro Aristimuño. Él mostraba un mapa donde ayer nos señalaban algunas personas del sector que es los caminos que posiblemente podrían haber tomado estos sujetos para poder haber llegado por la parte posterior de la casa. Entendemos que por ahora, además de estar realizando todo un levantamiento de evidencia del lugar, donde también, recordemos, ayer durante la tarde el Servicio Médico Legal retira los cuerpos de estas 2 víctimas de esta parcela allá en Graneros, se traslada acá a la región metropolitana para hacer, obviamente, foco de exámenes y de diferentes pruebas científicas, donde, por ejemplo, se podría determinar si es que hay una diferencia horaria entre la data de muerte de una víctima y otra, y también aparte de eso saber si, por ejemplo, las heridas que tienen son atribuibles a una o más armas, eso ir obviamente cotejándolo con la evidencia balística que se encuentra. Eso, por un lado, puede ir aclarando ciertas dudas, pero lo más relevante, Robert, y respondiendo un poco a lo que tú planteabas, creemos que es poder definir el lugar por donde llegan estos sujetos, y eso ya podría ser, por ejemplo, un indicador importante para la PDI en este caso, de saber, por ejemplo, qué vehículo participa, en qué vehículo andaban. Con eso también tener claridad de cuántas personas podrían ser, y que obviamente es por hoy la prioridad, poder dar con quienes perpetran este hecho. Ayer, aun cuando todavía no hay personas detenidas ni personas que sean blanco de la investigación como tal, sí hubo interrogatorios importantes, empadronamiento a trabajadores de esta parcela, ya que había, entendemos al momento de este ataque, por lo menos 2 o 3 trabajadores que estaban en las dependencias de esta parcela cuando se genera este hecho. Ellos son llevados hasta una unidad policial para ser interrogados, todos en calidad de testigos, por supuesto, pero eso habla un poco de las diferentes
las estrategias que está haciendo la PDI con la Fiscalía para poder recopilar la mayor cantidad de antecedentes posible. Este hecho claramente trasciende incluso a temas de gobierno. Ayer el subsecretario del Interior reforzaba lo que anunciaban desde la delegación presidencial de la región de O'Higgins. Se va a presentar una querella e incluso este tema trascendió a candidatos políticos, puesto que la exalcaldesa Evelyn Matei también comentó respecto de este hecho lamentable ocurrido en Graneros. Escuchemos esas declaraciones a continuación. Estoy indignada ante el asesinato de Rodrigo González y su señora Carolina. Ambos jóvenes, con hijos, asesinados en su propia casa, con más de 20 tiros. Mandarle mi cariño, mi condolencia a sus hijos, a su familia, a sus amigos. Pero también quiero decir que estamos viviendo la peor ola de homicidios en nuestra historia. Y esto no se puede normalizar, no vamos a permitir que se normalice. Hoy mismo voy a citar a todos nuestros alcaldes y gobernadores para que veamos qué podemos hacer nosotros para poder parar esta ola de homicidios. Chile está harto, no quiere más y tenemos que actuar ahora. Yo, lamentablemente, por razones propias de la investigación, hay muchas cosas que me gustaría responder a algunas cosas que se han dicho públicamente, pero que no lo puedo hacer por la reserva de la investigación. El sitio del suceso hasta ahora todavía está siendo periciado. Esa es una zona y en torno a esa región donde se han cometido otros ilícitos que las policías y el Ministerio Público tienen foco de atención. Y eso es lo que yo puedo decir hasta ahora. En otros términos, hay un foco investigativo mayor, que es el que en su oportunidad va a informar la policía y el Ministerio Público. El Ejecutivo por ahora solo está aportando todos los medios para que esa investigación sea posible, pero además de eso, como es un hecho de alta conmoción pública, la delegación va a interponer la querella respectiva por estos son los tipos de casos donde el Ministerio del Interior interpone esas querellas. Ahora, ya que estábamos hablando, Nico, respecto de las teorías que se manejan hasta ahora, ¿qué posibilidad hay de que algún tipo de actividad profesional que haya desarrollado cualquiera de las dos personas haya sido el foco de interés? Sabemos que en la zona se cultiva mucha agricultura, ¿no es cierto? Pero también cuesta imaginarse qué tantas especies pudieran haber robado en el lugar, cargándolas por todo el tramo que recorrieron, ¿no? Entonces, ¿por qué no llegaron en auto? Claro, ¿por qué no llegaron en auto? Llegaron caminando. Se supone que lo que buscaba ayer la policía en el lugar eran huellas. Y de hecho decían que probablemente en base a esas huellas se había determinado que eran cerca de 5 personas las que habían ingresado. ¿Qué hay de la actividad que ellos desempeñaban? ¿Puede tener alguna relación con el crimen? Bueno, es también lo que están considerando en este caso la Fiscalía y también la PDI. Particularmente ella, Carolina Calleja, se dedicaba a ser profesora en un colegio en Machalí. Sí. Por ahí también uno diría qué problema puede tener una profesora que incluso era muy querida en la comunidad escolar. Y por otra parte, en el caso de Rodrigo González, él sí se dedicaba al rubro agricultor, al rubro corralero también, según lo que nos señalaban algunos vecinos ayer. Y ahí quizás podría haber algún conflicto con la gente del rubro, entendiendo que muchas veces puede haber competencia, pero por ahora no hay nada que indique que él haya tenido algún conflicto puntual con ciertas personas. Es muy lamentable porque recordemos tiempo atrás, no sé si recuerdan este caso de unos agricultores que fueron seguidos desde el mercado de Lo Valledor hasta el sector de Mayoa, también región de O'Higgins. Entonces, lo decía el subsecretario, hay un foco puesto en esta zona, en estos lugares más rurales, en actividades de este tipo, de gente que se dedica a este rubro, pero ahí habría que ver si que, por ejemplo, esos focos investigativos pueden tener que ver con agrupaciones o bandas criminales como la que lleva a cabo este lamentable hecho. Y que obviamente por ahora no es posible aclarar si es que esto tendría que ver con alguna rencilla, algún problema, por lo mismo que hemos comentado desde el principio. Aun cuando no hay un indicio claro de que esto haya tenido la configuración de un robo, todavía no lo descartan, por ende puede tomar más fuerza quizás otro hecho anterior o alguna rencilla o algún conflicto con alguien, pero como no se descarta el robo y que incluso ayer el fiscal dice posiblemente el robo termina siendo frustrado por la misma víctima. Y eso es lo que también no se ha querido establecer aún, porque si bien
el robo pudo haber sido frustrado por la víctima. Entendemos que los ladrones, en este caso, si así fuera, podrían haber sustraído algún par de especies en este rato en que Carabineros todavía no alcanzó a llegar al lugar. Pero obviamente todo eso es algo que va a aclarar la investigación. Lo decía ayer el fiscal, preliminarmente no hay indicios de que haya una sustracción importante de especies y por eso que no han querido confirmar que esto sea un robo con homicidio. Pero claro, si es que eso llegara a descartarse o no, ahí, Cari, probablemente podría tomar mucha más fuerza la hipótesis o la teoría de que esto tiene que ver con algún conflicto y que alguien fue con total determinación a hacerle daño, quitarle la vida quizás a estas personas, pero todo eso es difícil todavía de establecer porque si es que no se logra determinar, por ejemplo, qué configuración de delito estamos todavía analizando, claro, es complejo poder verlo también desde ese punto de vista. Por eso que por ahora hay muchas dudas que hay que ir aclarando. Claro, y a propósito del caso que tú mencionabas también, yo me acuerdo que ahí el foco de interés, y que a lo mejor pudiera ser una teoría no descartable en este caso, es que como se trata de sectores de agricultura, se maneja dinero en efectivo. La venta de la agricultura es una transacción que deja dinero en efectivo y también la venta posterior de los productos a algún mercado donde se puedan distribuir. Entonces quizás pudiera ser una teoría que es válido poder analizar también en este caso. Ahora, Roberto nos tiene acá el mapa del sector para que nos hagamos una idea de dónde se produjo y de cómo habrían accedido al lugar. Y acá nos vamos a dar cuenta, Karina, Nico, lo compleja que es esta investigación, porque hasta el momento las únicas personas que saben cuántos delincuentes ingresaron a la casa son, lamentablemente, la pareja fallecida. Entonces más datos no se sabe al respecto. Se presume que pudieron haber sido 5, pero no hay certeza de aquello. Este es el lugar de los hechos, la comuna de Graneros, en este sector muy rural y alejado de aglomeraciones. Tenemos ahí el sector más habitado, más cercano está en este lugar. Acá ocurrió todo. Si podemos acercar un poquito la gráfica para que dimensionemos todos los lugares por los que pudieron haber ingresado estos delincuentes. Está la casa y acá hay accesos para poder entrar en auto, pero como pueden ver hay plantaciones todo alrededor. Acá hay un condominio con más casas, acá está un poquito más habitado este sector, pero después está todo rodeado de plantaciones y lo que se cree que los delincuentes pudieron haber ingresado no de la forma oficial, no en vehículo, no hay el registro de del ingreso de un vehículo, por eso se cree que entraron a pie. Y lo que nos preguntábamos recién, Karina, si entraron a pie no podían llevarse tampoco muchas cosas, por eso se cree que pudieron haber ido a buscar joyas, dinero en efectivo, algo con lo que pudieran haber escapado de forma fácil. Pero pueden ver que hay plantaciones absolutamente por todos lados, por lo que pudieran haber ingresado por acá, por acá. Por arriba también hay distintos accesos para poder ingresar a pie o en auto. Por eso, Nico, la investigación es tan compleja, porque no se sabe por dónde entraron, por dónde salieron, cuántos eran y finalmente hacia dónde pudieron haber escapado, si escaparon o si son habitantes ahí, vecinos de la zona, o si venían de algún otro sector justamente para robar en el sector. Ahora, Nico, no se produjo hasta ahora ningún hallazgo de algún vehículo en las cercanías abandonado que pudiera estar asociado a ellos, ¿no? No, por ahora no se ha reportado algún vehículo que sea el vinculante con el caso. Sí se ha establecido que tienen que haber llegado de alguna manera en auto hasta algún punto de los que recién estaba relatando Robert, porque en el mapa uno logra apreciar, hay mucha vegetación, muchas zonas que entre parcela y parcela o entre casa y casa hay, podríamos decir, metros, quizás hasta kilómetros entre una casa y otra, de mucha vegetación. Pero entre medio de eso también hay caminos rurales para conectar entre las mismas viviendas o lugares donde hay viñedos, cultivos, que hay que llegar de alguna manera o en auto, camioneta, tractor también, porque es una zona rural. Posiblemente utilizaron esos caminos estos sujetos para llegar a alguno de esos puntos donde ya medianamente les permitiera a ellos avanzar a pie un par de metros y llegar hasta este punto donde está esta casa y lograr ingresar por el acceso posterior, que eso ya está zanjado, así lo determinaron ayer las autoridades. Los sujetos ingresan por la parte posterior de la casa y ahí también es donde se va a establecer de una u otra forma
porque también hablaban de evidencia balística en distintos puntos del lugar, no solo dentro de la casa, sino que también en los alrededores, en el patio. Y ahí, por ejemplo, toma fuerza esta teoría que, si bien no hay nada que lo determine aún, a propósito de los relatos de vecinos, amigos de ellos, conocidos, y también de lo que se ha podido entregar como información, uno puede desprender un poco que, claro, posiblemente Rodrigo González, la víctima en este caso, tuvo la chance, al menos por un par de segundos, de intentar defenderse. Y eso pudo haber generado quizás este intercambio de disparos, pero lamentablemente todo eso también se da al mismo tiempo. Entendemos que cuando su esposa está avisando a Carabineros en este llamado, que tristemente se corta justo cuando ella estaba dando las direcciones, las coordenadas de dónde está ubicada esta parcela. Nico, y te sumo otro elemento que hace más compleja esta investigación, porque cuando ocurre un robo, un portonazo, una encerrona, un robo a un lugar habitado en una ciudad, hay cámaras que podrían dar pistas sobre hacia dónde escapan los delincuentes. Pero acá estamos hablando de un sector rural donde finalmente las policías no tienen este elemento también, que es una amplia cantidad de cámaras que permiten dilucidar por dónde pueden escapar estos delincuentes. Me imagino que en estos caminos rurales no debe haber un circuito cerrado de televisión para finalmente poder determinar esto. Es decir, en la calle donde estábamos ayer, que es Camino Nuevos Campos, no hay ni siquiera luminarias. Con eso, Robert, te puedo dar un poco de referencia de el déficit, podríamos decir, tecnológico en términos de lo que se puede hacer ahí como medidas preventivas. Los vecinos lo decían ayer, hace años estamos pidiendo más luminarias, algún sistema de monitoreo, aparte de que haya más presencia de patrullajes o equipos de carabineros dando vueltas, pero ellos también estaban solicitando que existiera de alguna manera poder entregar más tecnología para ellos, herramientas más tecnológicas para que pudieran tener por lo menos cámaras o luminarias, porque eso es parte de lo que también ayer alegaban algunos vecinos, obviamente más allá de lamentar este hecho, que sin duda se puede salir de contexto porque es gravísimo, pero que por lo mismo que tú lo comentas, Robert, ¿cómo ahora podemos ir buscando indicios o pistas de los sujetos si no hay algún registro, no hay tampoco una luz que los pudo haber apuntado durante la noche, si es que algún testigo pudo haber visto? Es decir, hay por supuesto una especie de necesidad acá en términos de reforzar la seguridad, a lo menos desde el punto de vista preventivo. Y también desde el punto de vista de la luminaria. Yo te lo ponía como referencia sin querer estigmatizar, ni mucho menos, pero los vecinos ayer nos decían, aquí en la tarde, lamentablemente, cuando se va la luz, ya quedamos a oscuras, es una boca de lobo, como se dice coloquialmente, y para ellos eso también genera, obviamente, una sensación de mayor riesgo, de mayor, obviamente, incertidumbre con respecto a lo que puede pasar. Y claro, hay algunas casas que particularmente pueden tener algún sistema de monitoreo de cámaras. Esta en particular, nosotros cuando estábamos ayer en el acceso, obviamente, a primera vista no tenía cámaras en la parte de la puerta principal, podríamos decir. No sabemos si en el interior hay cámaras, pero cuando le preguntamos a la autoridad ayer, en ningún momento, por ejemplo, comentaron que parte de las diligencias que estuvieran haciendo era precisamente revisar imágenes. Por ende, entendemos que probablemente no hay algún sistema que pudo haber grabado o captado parte del actuar de estos sujetos, ya sea la llegada o la huida. Distinto es, por ejemplo, volviendo a lo que establecíamos antes, si se logra determinar por dónde ingresaron. Si se logra determinar o establecer cuál es la ruta, obviamente, que utilizaron los sujetos, ahí quizás en algún tramo puede que alguna casa o algún lugar, algún predio quizás cerrado, porque también hay personas que nos decían ayer que de forma personal han tomado medidas y han instalado ciertas cámaras o ciertos sistemas de seguridad, pero algo particular en sus fundos, en sus lugares, en sus parcelas, no así en los caminos rurales que van conectándose entre las distintas casas. Eso por lo mismo hace que ya haya un grado de complejidad, obviamente, en materia de poder recopilar algún antecedente desde ese punto de vista. Pero va de la mano, por supuesto, con lo que los mismos vecinos ya están reclamando hace un buen tiempo. Lo decía una vecina, hace años que están pidiendo más luminarias, cámaras de seguridad. Y ayer, conversando eso con los vecinos, también pudimos conversar con gente que conocía a Rodrigo González y a Carolina Calleja, lamentando, por supuesto, lo ocurrido y recordándolos también de la siguiente manera. Así que revisemos esas declaraciones. Se escucharon muchos balazos. Aquí habían ráfagas de pistola automática o arma automática, porque eran... La señora trabajaba en un colegio en Rancagua, no era muy conocida por la comunidad. Rodrigo llegó hace como 20 años, compraron este campo, él se dedica, es guaso corralero, él se dedica a temas comerciales.
pero el campo solo lo tiene para la alfalfa, para el alimento de sus caballos. Él es una persona muy conocida en el ámbito, digamos, de los corraleros. Y muchas veces conversábamos de cosas cotidianas, el camino, los árboles, el agua que se sale, las luminarias. Si ustedes se fijan, los postes no tienen ni luminarias, esto es muy oscuro. Siempre teníamos contacto en materia de seguridad y bien amigo de él, pues bien amigo de Rodrigo. Estamos muy congojados, la comunidad en sí está muy afectada porque esto no se da todos los días. Imagínate, lo mataron a él y después a su señora alcanzó a llamar a Carabineros. Esta parte del impacto también que ha provocado en la comunidad y en el país entero, ¿no? En el país entero también por las circunstancias en que se produce esto, que además afecta un matrimonio, que el resto de las personas que vivían en el entorno decía, imagínate también la normalización de las condiciones de violencia que se ha producido, porque ellos contaban que habitualmente escuchan disparos en el lugar, pero que esos disparos muchas veces son al aire para amedrentar a quienes intentan robar en los predios. Muchas veces decían incluso poder ser percutados por los mismos dueños de casa, pero contaban que esto era distinto, que lo que ellos escucharon en esta oportunidad era diferente. Por lo tanto, lamentablemente, no hubo una reacción colectiva tampoco, porque era muy difícil en ese contexto. Es difícil también pensar que el resto de la comunidad, cuando escucha este nivel de disparos, va a asomarse, va a salir o va a intervenir. O determinar de dónde vienen los disparos en plena noche. También, o saber, claro, saber de dónde provienen, ¿no? Es exponerse. Entonces, también por eso ha generado tanta conmoción en el lugar. Además, se trata de una pareja, como decían ustedes también. Ella cumplía un rol en un colegio, era profesora, pero además acompañaba a las familias, por lo tanto era muy querida dentro de la función que ella cumplía también en la comunidad educativa donde trabajaba. Sí, Nico, te quería preguntar detalles del famoso llamado por teléfono a Carabineros. La mujer logra llamar a Carabineros, pero finalmente cuando Carabineros llega ya ellos estaban fallecidos. ¿Es un llamado que pudo terminar? Es decir, ¿ella da la alerta y corta el teléfono o es un llamado que es interrumpido finalmente cuando entran los delincuentes y se encuentran con la pareja? Bueno, lo que ha trascendido, lo que ha señalado también Carabineros, es que ellos recepcionan, obviamente, este llamado en la Central Nacional de Comunicaciones de la Prefectura de Cachapoal y se logra establecer este contacto con la víctima. Ella da cuenta de que hay personas tratando de ingresar a su casa, disparando en este intento de ingresar a la casa y que están ubicados en el sector de Camino Nuevos Campos. Fue parte de lo que logró entregar como información esta mujer y también daba cuenta, por ejemplo, de una cruz que había al comienzo del pasaje, pero que ayer en parte de las declaraciones que entregaba también el jefe de zona, el general Jiménez, decía que hay varios pasajes, varias entradas a algunos predios que cuentan también con algunas cruces y que eso les complejizó un poco, obviamente, la búsqueda de este lugar. La comunicación se interrumpe por razones que todavía están investigándose, no se sabe si hubo un problema con la llamada, si es que ella lamentablemente se vio obligada a cortar el teléfono porque ya se vio frente con los sujetos, pero lo concreto es que ella cuando hace este llamado lo hace cuando ya está en desarrollo el ataque perpetrado por los responsables de este lamentable hecho. Ella da cuenta de que hay disparos en plena ejecución cuando ella está llamando a Carabineros y es ahí donde Carabineros logra georreferenciar esta llamada de la mano con ir verificando el número de teléfono, ver a quién pertenece el número y así también ver la dirección de esta persona, además del análisis de georreferenciación, y ahí llegan hasta este lugar, lamentablemente un poco más allá de una media hora después de que se realice este llamado, donde encuentran lamentablemente en esta escena a estas dos personas ya fallecidas, este matrimonio, donde no se ha determinado, por ejemplo, si estaban juntos en distintos puntos, y eso es lo que también hay que ir aclarando. ¿Por qué lo decimos? Porque ayer Juan, un vecino que conversó con nosotros, decía que él pensaba, a la luz de este mismo hecho, que era muy probable que en primera instancia, quizás intentando frustrar el ingreso de estos sujetos, se haya enfrentado el hombre de este matrimonio contra ellos, quien lamentablemente quizás habría perdido la vida en primera instancia, y todo eso en el momento en que ella habría estado realizando el llamado. Posterior a aquello quizás es cuando los sujetos ya se encuentran con ella y terminan también quitándole la vida.
y por eso que hay obviamente un tiempo, un desfase entre que se realice el llamado y logra llegar Carabineros al lugar. Lo explicaban ayer, una complejidad ahí producto de que justo cuando ella estaba entregando las coordenadas se corta el llamado, y también ahí uno, bueno, obviamente es imposible ponerse en los zapatos de ella con el nervio, la ansiedad, la desesperación. Quizás uno puede en esos momentos, ¿por qué no omitir ciertos datos importantes como la numeración de la casa, que es algo que puede pasar también? Pero ella entregaba al menos directrices de dónde quedaba el lugar, el nombre del camino, pero lamentablemente fueron coordenadas que Carabineros logró entender o comprender, digamos, después de un rato, y posiblemente si es que ellos hubieran entendido el llamado con las coordenadas, quizás habrían llegado antes, quizás habrían encontrado con los sujetos, pero al menos desde lo que hemos planteado durante todo este despacho, pensando dónde ingresaron, cuántos sujetos eran preliminarmente, lo fuertemente armados que estaban, había una planificación en este caso bastante meticulosa por parte de estos sujetos, a lo menos desde el punto de vista de los antecedentes que hasta ahora se han conocido. Nico, te preguntaba detalles de ese llamado por teléfono porque eso tal vez pueda entregar algunas luces sobre cómo fue la dinámica del hecho. Si es que la mujer al momento de hablar con Carabineros señala que llegaron los delincuentes disparando, podríamos interpretar que había otra intención de estos delincuentes, porque me imagino que quien entra a robar una casa trata de entrar de la forma más silenciosa e inadvertida posible para poder robar y listo. No entra disparando directamente porque puede alertar al resto del condominio, al resto del sector. Te lo preguntaba si es que había entregado más detalles, si el marido se estaba enfrentando con estos delincuentes, si al momento de llamar a Carabineros el marido estaba ahí en pleno enfrentamiento. Son detalles también que sería importante dilucidar para ver cómo sucedió todo al interior de esa casa. Claro, o por qué no le daba temor a los atacantes, en este caso, que los pudieran detectar, porque ellos no tenían cómo escapar, no tenían vehículo. ¿Por qué no había ningún tipo de aprehensión por parte de ellos a que iban a tener que escapar a pie? Además me imagino... Claro, y también considerando lo de la especie. Sí, me imagino que si son sorprendidos en plena madrugada, este matrimonio se tuvo que haber encontrado prácticamente cara a cara con los delincuentes. O sea, no, si estaban durmiendo en plena madrugada, no creo que los hayan visto venir de lejos, sino que fueron sorprendidos en plena madrugada, probablemente con estos delincuentes ya al interior de la casa. Sí. Sí, es por lo mismo que también ayer lo decían, en una forma bastante como coloquial, que para ellos, los vecinos del sector, es común escuchar escopetazos en la noche, por lo que decía la Cari hace un rato, para ahuyentar a los sujetos que intentan ingresar a los predios a robar. Entonces acá quizás hubo algo que detectaron las víctimas que pudo haber generado quizás que pudieran ellos darse cuenta que estaban intentando ingresar a la casa, porque entendemos que el llamado que realiza, en este caso, la víctima, esta mujer del matrimonio, a Carabineros, hablaba de personas disparando, intentando ingresar a la casa. No hablaba, por ejemplo, de un robo, pero uno puede obviamente presumir que esa es la intención quizás de personas que están tratando de vulnerar una morada, una vivienda. Pero si llegan disparando, como tú lo planteabas, Cari, claramente su intención no era pasar desapercibidos. No. Y ahí eso puede también tomar en consideración esta posible teoría de que se enfrentó quizás el marido de este matrimonio con estos sujetos, entendiendo que, como también lo establecieron muchas personas del lugar, es común que la gente de campo cuente con algún arma, un rifle, una escopeta, para precisamente lo que planteamos anteriormente, ahuyentar a las personas que intentan entrar a robar o bien también dar una señal de que es un lugar custodiado. Eso obviamente puede ser lo que se estaba desarrollando en el momento en que ella estaba realizando este llamado, pero sin duda es clave lo que se señala, que ella misma dice, están disparando, es decir, ella todavía, quizás no siendo foco del ataque de los sujetos directamente, ya daba cuenta de la intención de ellos al menos de utilizar las armas. Claro. Porque obviamente, si uno piensa en la tesis del robo, como tú lo decías, Cari, lo primero que ellos debiesen haber hecho, haber sido centrarse en las especies robadas o llevarse algo o buscar algo. Y preliminarmente, lo decía el fiscal, no había nada de valor que faltara. Claro, o planificar cómo se iba... Dos cosas que me llaman la atención. Cómo se iban a llevar las cosas que robaran, si es que buscaban robar algo grande, porque también está la teoría respecto de que hayan buscado cosas que se podían robar fácilmente, como joyas o dinero en efectivo. Pero si es así, ¿cómo iban a escapar? Porque no hay ningún medio que les permita escapar rápido. Y si es así también, ¿por qué no tenían ningún temor de que los pillaran escapando a pie?
parecían ser personas que o manejaban un armamento de tal calibre que iba a ser imposible que alguien se les acercara. O si no, ¿qué? O si no, ¿cuál es la motivación? Yo siento que aquí nos falta conocer una parte. Siento que falta una pieza en todo esto. Es un caso muy complejo, Y habían... porque nos podríamos preguntar, Karina, ¿y si no fueron a robar? ¿Si fueron a matar? Es que eso es lo que no sabemos. Eso es lo que habrá que investigar también. La motivación de por qué estaban en el lugar. No había ninguna denuncia de ellos, de amedrentamiento, de amenazas, de robos que hubieran sufrido antes. ¿Qué se sabe respecto del historial también? De ellos particularmente no había, entendemos, alguna especie de denuncia o amenaza que hayan estado recibiendo. Sí nos comentaban los vecinos que Rodrigo González, el hombre de este matrimonio, llevaba un buen tiempo tratando de conversar con autoridades locales para precisamente mejorar la seguridad en el sector, reforzar las medidas que podríamos decir quizás no están muy presentes. Eso por un lado, pero por otra parte también lo que tú planteabas, acá obviamente había una especie de uso de armas que obviamente era imposible de contrarrestar, o bien un conocimiento bastante profundo de los lugares, de los alrededores, para poder llevar a cabo este escape que entendemos a toda luz habría sido en primera instancia a pie, para poder llegar a otro punto donde quizás, claro, ahí tenían la ayuda de algún vehículo, pero para poder llegar hasta la parte posterior de esta casa tienen que haber caminado un buen tramo a pie. Entonces tiene que haber sido gente que también tenía esto bastante planificado y a lo menos un conocimiento de las rutas de escapes que tenían que utilizar, porque realmente hasta ahora es complejo poder tener alguna especie de directriz de hacia dónde escaparon, cómo ingresaron, por dónde escaparon, si estaban en uno o más autos. Son parte de obviamente las teorías que se están acá cotejando y lo que ustedes decían. Quizás acá estamos frente a algo mucho más complejo, donde la tesis del robo podría empezar a perder fuerza, entendiendo que cómo se iban a llevar las especies robadas, no había muchas cosas que faltaran en la casa, y ahí toma mucho más fuerza de que esto quizás era un ataque premeditado con claras intenciones de dañar a estas personas. Carolina Calleja Lucero, 51 años, era el nombre de la mujer asesinada ayer en Graneros. Ella trabajaba en un colegio ahí del sector y también la comunidad escolar reaccionó después de conocer la noticia. Nico, te invito a que escuchemos las declaraciones de la comunidad escolar que después del mediodía suspendieron las clases conmovidos por este hecho. Escuchemos. Ella era encargada de familia, ella tenía como ciertas familias que ella se encargaba de estar como comunicada con ellos, de si tenían algún problema se comunicaban con ella y ella lo hacía saber a los profesores. De verdad una pérdida tremenda, todos la queríamos mucho. La Miss Carola Calleja recibió a nuestro hijo en este colegio y era un gran aporte a la comunidad escolar y para qué decir en Granero, en Rancagua, Machalí, es una pena grande. La verdad es que la Carola era parte fundamental, siento el acompañamiento de las familias, de nuestra crianza con los niños y estamos muy dolidos por lo que ha pasado. La comunidad educativa del Colegio La Cruz está muy dolida, he conversado con algunos papás, sobre todo que están en el rubro agrícola y que te dicen impactante lo que pasó y también nuestros niños están muy afectados. Claro, por lo visto ella también era muy cercana a las familias del colegio y por lo tanto de ahí también el impacto que ha provocado, decíamos, especialmente en la comunidad de Graneros, en el entorno, en el colegio donde ella trabajaba. A nivel nacional también, porque esto marca también un punto de inflexión en semanas donde ha habido muchos homicidios, pero hemos visto homicidios que han sido cometidos más bien en la calle, no dentro de la casa de las personas. Por eso quizás, Nico, marca este caso una diferencia, ¿no? Porque tiene que ver con una irrupción de sujetos en la casa de las personas y donde los atacan a disparos hasta ahora sin un motivo aparente. Bueno, tenemos el caso la semana pasada del ciudadano francés muerto al interior de su casa también. Claro, entraron a robar y lo terminan matando. Es realmente preocupante la situación de no poder estar tranquilo en tu casa porque sabes que pueden entrar en cualquier momento, no solamente a robarte, sino que entran ya dispuestos a matar con tal de poder robar. Ahora, yo haría una diferencia ahí, Nico, no sé si tú sientes lo mismo, pero haría una diferencia respecto de lo que pasó en Colina, en Chicureo, porque ahí era más claro la intención de robo. En este caso... Y hay un forcejeo también que da lugar al ataque de los sujetos, hay un contexto distinto, pero sí, si lo ponemos en un plano más o menos similar, hay una sensación de que los delincuentes hoy no tienen límite.
Pero claro, es distinto como tú lo planteas, Cari, porque hay un forcejeo, hay una utilización de un arma blanca, en este caso, para atacar a esta víctima. Y acá, por otra parte, entendemos que hubo disparos directamente, ni siquiera un forcejeo, y que, a diferencia del caso de Colina, donde si bien los sujetos son capturados de manera muy oportuna y rápida por parte de carabineros, sí sustraen especies, se roban vehículos aparte. En cambio acá todavía no hay cuantificación de si es que robaron algo o no y cuánto robaron. Y lo otro que va a ser relevante también es que la investigación de la policía logre aclarar la ubicación, por ejemplo, de ella cuando hace el llamado por teléfono a carabineros. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba él? Si él se alcanza a incorporar y si tenía cómo resguardarse, si tenía un arma en la casa, ¿alcanza a tomar el arma? ¿O los sujetos llegan directamente donde estaban ellos dos? Porque también queda la duda de por qué ella alcanza a alertar, por qué ella alcanza a avisar. Queda la sensación de que es él el que se incorpora primero y se encuentra con los sujetos, ¿no? Pero se tendrá que corroborar todo eso también. Es parte de lo que también pensamos. ¿Cómo era la distribución de ellos en la casa? Sí. Ayer, Cari, esto para ser bien responsables, ayer le preguntamos a la Fiscalía, a la PDI, si es que ellos tenían noción de que los dueños de casa hayan tenido algún armamento inscrito. Nos dijeron que eso era parte de las diligencias que estaban haciendo. Ya. Paralelamente conversamos con vecinos y amigos y ellos nos decían, como ya lo hemos planteado, que es habitual que la gente de campo tenga escopeta o algún rifle y que particularmente Rodrigo González sí contaba con un armamento en su casa, tipo escopeta, según lo que nos relató un vecino, precisamente para lo que hemos planteado, ahuyentar a posibles ladrones, dar una señal de que es un lugar resguardado, y eso también podría obviamente ser lo que ahora se pueda considerar pensando en esto que establecíamos. Quizás él logre incorporarse antes, quizás logre utilizar esta arma que él tenía, y es en ese el contexto que se genera este ataque, y podríamos pensar también que justamente se da en el momento en que ella realice el llamado. Es obviamente una conjetura que estamos realizando nosotros a la luz de los antecedentes, pero hay que ser responsables con eso. Fiscalía y PDI aún no confirman que hayan tenido un arma inscrita, pero vecinos y personas del sector nos dicen que es habitual que la gente lo tenga y que posiblemente eso pudo haber ocurrido. Dudas que obviamente va a ir aclarando la investigación de este complejo y sin duda muy grave caso. Hay muchísimas dudas, Nico, muchísimas dudas. Vamos a empezar a dilucidarlas con el correr de las horas, con el correr de los días, pero muchas dudas que resolver para finalmente encauzar esta investigación y dar con el paradero de estos delincuentes. Nico, muchas gracias. Gracias, Nico. 7:44.